Bueno, vamos a empezar. Dios Padre nuestro, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de estar unidos en tu nombre como hermanos, como hermanas en Cristo para seguir conociéndote. El conocerte y entenderte, como hemos estado viendo, es el mejor tiempo y el más importante que podemos nosotros dedicar. Porque no estamos conociendo a cualquier hombre, cualquier cosa, sino estamos conociendo al Señor de señores, al Creador del universo, al único Rey de reyes, al soberano, al omnipotente. Y aunque nuestra mente finita queda corta, gracias porque tú te revelaste y quieres que te conozcamos. De hecho, es un mandato. El que se gloríese en conocerme y en entenderme. Por eso es que hoy ponemos en tus manos este estudio para que tú nos ilumines a través de él y nos confrontes si es necesario, nos muestres nuestro pecado, siempre que estamos expuestos a la santidad inigualables, pues obviamente nuestro pecado se hace más evidente. Que así sea para que nos arrepentamos de ese pecado y podamos, pues, poder mostrarte a ti, que es el propósito de que tú nos hayas salvado. Bueno, lo ponemos en tus manos, oramos por los que no se han conectado y por los que estén pasando alguna situación adversa en la iglesia, en nosotros, que como vimos, si vivimos una vida débil espiritualmente, sufriendo, en depresiones, en afanismo, en afanes, etcétera, etcétera, lo único que necesitamos es conocerte más, por experiencia. Te lo pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, hermanitos, entonces hemos visto un poco de los atributos que voy a ir recordando rápidamente lo que significa y su aplicación para que podamos recordar un poquito lo que vimos en el siguiente estudio. Pero hay una pregunta muy profunda y crucial para la vida de la fe. Sería nosotros aplicar los atributos de Dios. Quiero dejarlo claro, no significa que podamos ser dioses, sino que al conocerlos podemos confiar más en Él. Y entonces buscamos reflejar ese atributo transferible en nuestras vidas. Y hasta ahorita, por ejemplo, en el estudio anterior vimos inmutable, que Dios es un Dios inmutable, y veíamos que qué significa la palabra inmutable, que Dios nunca cambia en su carácter, ni en sus planes, ni en sus promesas, ni en su amor. ¿Y cómo aplicamos eso a nuestra vida? Saber que Dios es inmutable, pues debe de haber una confianza y una estabilidad, porque puesto que su verdad no varía, Él no varía, pues podemos anclar nuestra vida en sus promesas, aún en medio de las circunstancias cambiantes y nuestros propios errores. Su amor y su plan para ti y para mí son constantes, y tenemos que buscar ser firmes y consecuentes en nuestros propios valores y nuestros propios compromisos. En ese sentido, tenemos que aplicar nosotros, de cierta manera, el saber que es inmutable así. También vimos omnipotente, que Dios es poderoso, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo que esté de acuerdo con su voluntad perfecta, Él lo puede hacer. ¿Y eso qué nos lleva? ¿Cómo respondemos? No nos tenemos que desesperar por lo que no podamos controlar, porque sabemos que Él lo tiene todo bajo control. Nosotros descansamos sabiendo que su poder es mayor que cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier adversidad. A eso nos tiene que llevar el saber que Él es omnipotente. Y si tú te llevas a eso, es que lo estás conociendo por experiencia. Estoy yendo un poco rápido porque eso ya lo vimos en el estudio anterior. Entonces nos debe de dar el valor para emprender tareas que superan nuestras propias fuerzas, confiando en que pues Él nos va a capacitar. Nos va a capacitar siempre en cada situación. Y luego
también veíamos omnipresente, que Él está en todo lugar, en todo tiempo, nunca está fuera del alcance de nosotros. Y eso nos debe de recordar que nunca estamos solos. Ni en la alegría, ni en el sufrimiento estamos solos. Y esto nos debe llevar a vivir una vida con reverencia en todo momento, evitando el pecado no solo cuando otros te ven, sino siempre, porque sabes que Él te está todo el tiempo, está ahí, observándote. Sabe cómo piensas, sabe todo, absolutamente todo. Y veíamos la seidad de Dios también, otra palabra, otro atributo, la seidad de Dios. ¿Y qué significa eso? Rápidamente, Dios existe por sí mismo y que tiene vida en sí mismo. O sea que no depende de nadie para asistir o ser quien Él es. Y también esto nos debe de llevar a adorar y depender completamente de Él. Porque nos libera de la necesidad de impresionar a alguien o a Dios o pensar que Él te necesita a ti. No es así. Y entonces, esto fomenta la humildad y nuestra adoración genuina y nos enseña que a diferencia de Dios, pues tú y yo sí somos dependientes de Él, ¿verdad? Y debemos buscar en Él la satisfacción y en el sustento por medio de la palabra de Dios. El otro atributo que vimos fue inescrutable. Inescrutable, y veíamos que eso significa que sus juicios, sus caminos y sus planes son incomprensibles y demasiado profundos para que la mente humana los entienda completamente. También eso lo vimos en el estudio anterior. Cuando la vida no tiene sentido o sientes en algún momento que así es, por nuestra debilidad o haya un dolor, esto te debe de animar a confiar en su sabiduría de que Él es inescrutable. Sus planes son perfectos. Su sabiduría es perfecta. Aunque a veces no lo comprendas, el saber que Él es inescrutable te debe de llevar a esto. Y vamos a evitar la arrogancia de creer que podemos entender completamente a Dios. Y va a promover una fe madura que acepta el misterio de sus caminos, aunque no los entendamos. Y vamos a hallar contentamiento y paz ahí, en cualquier circunstancia. También vimos su santidad, que Dios es absolutamente puro, moralmente perfecto y apartado de todo pecado. Esto nos debe de llevar a entender que Dios nos llama a ser santos, apartados y vivir una vida de integridad y de actitudes en todo lo que hagamos. Y nos debe de motivar a alejarnos del pecado, a luchar por la integridad moral y a vivir una vida que refleje su pureza en su trato con los demás. Cómo vivimos, cómo tratamos, cómo nos relacionamos, aún en nuestros pensamientos que tenemos con las demás personas y nuestras acciones. Estos fueron los atributos que vimos. Después voy a tocar algunos a más profundidad conforme vayamos avanzando. Y en resumen, entonces, la aplicación de estos atributos que vimos en el estudio anterior como una introducción que estamos dando ahorita, pues debe de centrarnos en dos áreas, en nuestra mente, porque tenemos la teología que empieza por la razonamos, la entendemos, pero usamos ese conocimiento de esos atributos para moldear nuestra fe, para moldear nuestra oración y sobre todo nuestra confianza, porque de nada sirve saberlo si no nos ayuda a transformarnos y a confiar y a descansar más en Él. Entonces todo empieza entrando en la mente, por eso es importante entenderlo y luego llevarlo a la ética moral, que es en nuestra vida práctica, porque vamos a permitir que ese carácter que estamos conociendo de Él nos impulse a nosotros a la obediencia, a la humildad y a la pureza. Si no, no tiene ningún sentido saberlo. Nos tiene que impulsar a la obediencia, a la humildad y a la pureza.
Vamos a ver nuevamente Juan 17:3. Juan 17:3. Que ahí forma parte de la oración sacerdotal de Jesús. Es que la vida eterna se define como el conocimiento personal íntimo de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que conocer a Dios no es una opción o no es algo superficial, sino es vida eterna? Porque el versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer por experiencia, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, primeramente el concepto clave es la naturaleza del conocimiento que conduce a la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna ahí? Bueno, vida eterna aquí, en el texto que les dije, no se trata meramente de una duración de vida infinita, algo que es infinito. Ahí vida eterna se refiere a calidad de vida. Una calidad de vida que comienza ¿cuándo? Ahora. Y que debió de haber comenzado en el momento que fuiste salvo. Porque esta vida se caracteriza por la comunión que tú tienes con Él, tu relación que tienes con Él, con Dios. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es tu vida, ya no son tus planes, ya no son tus propósitos, ahora es Él. Y esa es la vida de la nueva naturaleza que tienes. La vida en la presencia de Dios, porque estás en Dios todo el tiempo, estás en tu presencia, en su presencia. Porque Jesús cuando muere te imputa su justicia y ahora tú estás en el trono de la gracia todo el tiempo, porque Él está bien contigo, ya no hay enemistad. Y por lo tanto, es una nueva vida en la presencia de Dios. Esa es la vida eterna que dice el texto. Ahora, ¿qué significa conocimiento ahí? Conozcan, que te conozcan, dice. ¿Y qué es importante esa palabra? Porque la palabra griega no se refiere a un conocimiento intelectual o teórico superficial. O sea, como dije anteriormente, saber algo acerca de Dios o de Cristo. Esa palabra conozcan significa un conocimiento profundo experimental e íntimo. Un conocimiento profundo y experimental e íntimo que resulta de tu relación personal que tienes con Él. ¿Cómo? Pues, como ya dije, todos los atributos te llevan a responder de cierta manera. Cuando tú respondes de la manera que acabo de mencionar y que hemos estado hablando, quiere decir que realmente conoces su soberanía de Dios. Si su soberanía de Dios no te lleva a estar en paz en cualquier circunstancia, no te lleva a estar tranquilo, no te lleva a no querer controlar las cosas porque sabes que tú no puedes, entonces tú nada más sabes que Él es soberano, pero no conoces su soberanía. Y así te puedo decir cada atributo. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, conozcan, ginosco, es el mismo tipo de conocimiento que se usa para describir la relación conyugal o la intimidad ante un padre y un hijo. Así se describe ahí. En tu matrimonio o en un padre con un hijo. Pero fíjate que hay algo muy interesante porque ¿cuál es el objeto del conocimiento? Según el texto que les dije de Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A qué apunta ese conocimiento? A Dios. ¿A quién tienes que conocer? A Dios. Y se refiere a Dios Padre reafirmando el monoteísmo bíblico, porque nada más hay un solo Dios. ¿Y a cuál Dios nos referimos? Al de las Escrituras. Porque como he dicho, muchos pueden tener un Dios preconcebido que no es el Dios de la Biblia. Entonces, ese es el objeto del conocimiento, el único Dios verdadero, pero también dice,
y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna está intrínsecamente ligada al reconocimiento de Jesús como el Mesías enviado por el Padre. No puedo decir que creo en Dios y conozco a Dios si no reconozco a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador que envió el Padre. No hay manera según este texto. Por eso es importante entender esto, ¿no? No se puede conocer a Dios Padre verdaderamente si rechazamos al Hijo, si no conocemos al Hijo. En resumen, la idea es que la vida eterna es una relación íntima, continua y salvadora con Dios Padre, que está mediada por el conocimiento y la aceptación de su Hijo Jesucristo. Una relación íntima, continua y salvadora con Dios. Pero está mediada por conocer y aceptar a Jesús. No puede ser de otra manera. ¿Y cómo podemos aplicar este texto de Juan 17:3 a nuestra vida? Bueno, si la vida eterna es conocer a Dios como acabamos de ver, entonces la meta suprema en esta vida, ¿cuál debe de ser? Profundizar ese conocimiento. Todos los días de tu vida como tu prioridad. Profundizar ese conocimiento. Y esto significa que tienes que valorar más la relación personal con Él. Estos momentos que estás conociéndolo en la Escritura, o orando a lo largo del día, que cualquier éxito mundano o cualquier posesión, incluso en hacer cosas religiosas. Esto es lo más importante. Te tienes que enfocar más en el ser que en el hacer. Y ya se los había dicho. En el ser, conocerlo para ser como Él, que el hacer. Porque a veces lo queremos hacer al revés. Queremos hacer muchas cosas, pero sin siquiera conocerlo y ni siquiera andar en integridad, en ser como Él. Y ahí te pregunto, ¿reflejan tus hábitos diarios y tus pasiones de cada día el deseo de conocer a Dios y a Jesús íntimamente? ¿O estás más preocupado por lo que haces o por a quién conoces y cómo lo conoces? ¿Qué es lo que más te preocupa? Entonces, este conocimiento íntimo se debe de cultivar. ¿Y cómo vamos a cultivarlo? Número 1, estudiando y meditando las Escrituras. Número 2, oración constante. Y número 3, obediencia y seguimiento. ¿Por qué? Porque conocer la palabra, hermano, hermana, es conocer la mente y el corazón de Dios y la obra de Jesús. Y por eso tenemos que orar constantemente, porque es la conversación y la expresión de dependencia. Cuando tú oras, estás mostrando que dependes de Él. Y es una forma de estar en su presencia. Y si eres hijo o hija de Dios, anhelas estar todo el tiempo en su presencia. Y la 3, obediencia y seguimiento, porque conocer a una persona es también actuar en consecuencia a su voluntad de Él. Por eso Joel dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ahí está la obediencia y el seguimiento. Esa es la única manera en que puedas vivir en esta obediencia, y eso te debe de llevar a establecer tiempo diario para la lectura, para la meditación de la palabra, para reflexionarla, como tu prioridad ante cualquier otra actividad. O sea que Dios nunca está fuera de tu itinerario del día. Debe de estar siempre como tu prioridad. Orando, no te vas a conformar con solamente hacer un devocional ahí por encimita, una lectura ahí robótica, seca, fría, sino ir más allá de la información sobre Dios para buscar la transformación personal a través de estar en su presencia.
Porque ese es el motivo por el que estamos estudiando la Escritura. Buscar la transformación personal a través de que estamos haciendo esto, obviamente, porque si no lo estás haciendo, pues obviamente no. Te quieres brincar esto y ser transformado, ser maduro, madura, vivir una estabilidad espiritual estable, pues eso no se puede hacer. Esa es tu responsabilidad. Hay una aplicación personal, como podemos ver, y requiere mantener la fe en Jesús con una confianza y entrega a través de su conocimiento que estamos teniendo cada vez de Él, de su persona y de su obra. Lo conocemos y somos transformados como dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, pues debes de tener un compromiso, comprometerte con Él, con la palabra, a que este conocimiento que estamos aprendiendo no se quede en teoría nada más, sino que se manifieste en tu vida diaria a través de tu carácter. Ya conoces su carácter, ahora tú lo reflejas y entonces te asemejas cada vez más a Él y tus acciones que glorifican al Padre. Entre más lo conozcas, entre más estés orando, estudiando la palabra, es el mejor tiempo invertido de tu vida porque estás siendo influenciado por Él. Entre menos tiempos pasas haciendo esto, pues no esperes unos resultados buenos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque fíjate, a veces nuestra adoración no es diferente a la de los religiosos. Yo te voy a decir por qué. No es diferente a los paganos, porque ellos dicen estar adorando a Dios, pero no lo conocen. O como si fueras a un país donde hablan otro idioma y tú estás alabando a Dios y no sabes ni lo que dicen, pero estás ahí alzando tus manos y alabando, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Al estar alabando a Dios, no sabemos, no lo conocemos, no sabemos a quién estamos alabando. Y así como crees que es tu adoración de los demás días, en tu trabajo, pues es nula tu adoración que tienes con Él. Y entonces no basta decir soy cristiano o tengo sana doctrina, si no entiendes y meditas en estas cosas. Hoy, a lo largo de estos estudios, como les he venido diciendo, que es importante entender, amados hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos aprendido a alabar a Dios en los momentos de alabanza en la iglesia sin siquiera saber qué estamos cantando? ¿Cómo pretendes alabar a Dios así? Y ahorita te voy a poner un ejemplo clarísimo. Muchos de la iglesia alzan sus manos, incluso hasta lloran y se derraman ante Dios y que tienen el mínimo deseo de conocerlo, pero se están derramando ante Él. Un Dios que se han preconcebido en sus mentes, de oídas nada más. ¿Y sabes lo que es peor? Que aún muchos de los servidores de alabanza que supuestamente estamos ministrando en la iglesia, tampoco sabemos lo que cantamos. Algunos de los cantos tienen palabras que no sabemos ni lo que significan, pero según estamos ministrando a la iglesia. Y fíjate, lo que es más peor todavía, que hay líderes de estos grupos que tampoco saben lo que cantan. Y están más preocupados porque la voz esté afinada, porque los instrumentos estén afinados, porque crezca el grupo de alabanza y conocer a Dios por experiencia. Mínimo, pues conocer las palabras que cantamos a veces. Imagínate que yo les preguntara a todos los congregantes qué significa la palabra indecible, por ejemplo. ¿Qué significa la palabra indecible? ¿Qué significa la palabra incontenible? ¿Qué significa la palabra indomable? ¿Qué significa la palabra incomparable? ¿Qué significa inescrutable? ¿Cuántos me sabrán contestar? Y si les preguntara a los servidores de alabanza
o a los mismos líderes de alabanza, o cualquier otro servidor, ¿cuántos me sabrían decir qué significa cada uno de esos atributos, de esas palabras que acabo de mencionar? Y tal vez algunos que ni siquiera están en la alabanza lo podrían saber, pero los que están ministrando no. O algunos me dirían tal vez, no, pues significa esto, pero ¿lo vives? ¿Realmente vives eso? ¿Qué eso? Hermanos, yo mismo me pongo en la lista, orando siempre a Dios que abra los ojos de mi entendimiento, que me lleve a conocer, que significa que podamos tener un conocimiento más íntimo y personal, un conocimiento experimental, el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia y la unión con Cristo, no solo a través de la mente. ¿Y sabes una cosa? Yo, poniéndome a mí como ejemplo, siempre que estoy haciendo un tema, yo soy el primero confrontado. Yo soy el primero en reconocer que he pecado y le he pedido perdón a Dios. Pero al mismo tiempo me ha llevado de gozo, me he llenado de gozo y me he sentido privilegiado, bendecido, porque este Dios tan sublime que me esté dando esa oportunidad de conocerlo más y más cada día, sumergirme en ese océano bendito y caigo de asombro y reverencia ante Él. Porque aunque mi mente es finita y no alcanza tal vez a comprender muchas cosas, lo poco que estoy conociendo por experiencia es suficiente para vivir humillado ante Él. Para humillarme, pero también, ¿sabes qué? Para que mi fe crezca, para que mi confianza, mi carácter sea transformado y pueda alabarlo como Él se merece, al menos en mi deficiencia finita, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que tú también obtengas. Y eso es lo mismo que estoy orando y pido, y todos los líderes, pastores piden, para que juntos crezcamos para la gloria de su nombre. Y realmente estemos haciendo nuestra adoración sea verdadera, porque adoramos realmente a quien conocemos. Yo sé que a veces soy duro, y tal vez a algunos de ustedes no les guste la forma que predico. Pero créanme, es porque los amo en Cristo. Y quiero que ustedes experimenten al Dios verdadero. Ustedes, algunos que son papás, me pueden entender. Me pueden entender más porque cuando ustedes le dicen a sus hijos que no entienden, que se están desviando y que se están alejando, por favor, hijo, entiende. Te ruego en el nombre de Cristo que te arrepientas de tu pecado y que vuelvas a Dios. Y con esa urgencia oras por eso, a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque a través de eso Él se ha glorificado. Y a veces eso es lo que sucede. Porque sabemos que el amor no solapa a nada, ni excusa, y a veces la pasión por Dios tal vez me domina y quisiera gritarte para que me entiendas, pero yo sé que no puedo salvar a nadie ni puedo convencer a nadie. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que mi anhelo de mi corazón es que tú vivas una vida espiritual estable y fructífera. ¿Para qué? Porque Él se merece lo mejor y para que tú puedas realmente vivir una vida, una calidad de vida, una vida eterna desde ahora, desde ahorita. Perdóname si a veces te he lastimado y herido. Siempre les pido que oren por mí si estoy mal. En la forma de hacerlo, Dios, que me anivele mi ímpetu, ese fuego que me está consumiendo por dentro. Con el celo de su palabra, pero lo que sí no quiero es que me engüeja más. Sino al contrario, que corrija lo que está mal de mí y que siga llevándonos a predicar con pasión, con amor, con paciencia. Lo mismo cuando hay que exhortar con esa misma actitud, en amor. Y por eso hoy quiero darte un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Vamos a un ejemplo de un canto de alabanza para que esto quede más claro. ¿Has oído la canción Indecibles? Que es la que canta regularmente en la iglesia. Indecible es, inconcebible. Llama a cada estrella por nombre, Señor. ¿Te acuerdas de esa alabanza? ¿Qué significa? Yo ahí la estuve escuchando esa canción y estuve viendo qué significa indecible, incontenible, inmensurable, indomable, incomparable, invariable, porque son las palabras que dice esa letra.
Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que significan esas palabras? ¿Te has preocupado por ir a ver qué significan y luego aplicarlas en tu vida? No solamente estamos cantando, ¿no? Las palabras, pero es porque te digo que cantamos lo que no conocemos, lo que no sabemos. Esas palabras describen atributos de Dios que resaltan su naturaleza única, suprema y infinita. Fíjate, la palabra indecible. Indecible. ¿Qué significa esa palabra? Que no puede ser expresado o descrito completamente con palabras humanas. Que no puede ser expresado o descrito completamente con palabras humanas. O sea que su ser y su grandeza superan la capacidad del lenguaje para poder definirlo. Él es infinitamente mucho más allá de lo que nosotros podamos decirle con nuestras palabras. No puede ser expresado o descrito completamente con palabras humanas. Incontenible. La siguiente palabra, incontenible, incontenible. Que no puede ser contenido. No puede ser limitado o acorralado por nada en la creación. No puede ser contenido, limitado o acorralado por nada en la creación. Entonces la palabra incontenible está más allá de las restricciones del tiempo y del espacio. Ese es nuestro Dios. No hay nada que lo pueda limitar, contener, restringir. Está fuera del tiempo y del espacio. No hay forma de expresar lo indecible que Él es. La otra palabra, inmensurable. Inmensurable que no se puede medir, calcular o abarcar. No se puede medir, calcular o abarcar. O sea, su existencia, su poder y su amor son infinitos. Básicamente es lo que significa inmensurable. La otra palabra, indomable. Indomable. Indomable significa que no puede ser domesticado. No puede ser controlado. No puede ser sometido por nadie. No puede ser domesticado, controlado o sometido por nadie. Es soberano, es absolutamente libre en sus acciones. Por eso Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. A veces cuando nos quejamos, a veces cuando queremos que Él haga algo, a veces cuando renegamos y cosas así. Sabemos algunas cosas estas, pero no las aplicamos. Porque Él es indomable. Nosotros no, incomparable. La siguiente palabra. Y todas están en esa sola alabanza. Incomparable. Que no tiene igual. No existe otro ser ni nada que se le asemeje en esencia. Ni en esencia, ni en poder, ni en gloria. Ese es el Dios que adoramos. Es el Dios que conocía a Pablo y que decía: yo en quien he creído. No tiene igual, no existe otro ser ni nada que se le asemeje en esencia, poder o gloria. Él está en una categoría propia, aparte. No hay nadie, es incomparable. Y la otra, invariable. Ese también es parecido a la inmutabilidad, creo que es el sinónimo de inmutabilidad. No cambia su carácter, su propósito, sus promesas. O sea que Él es constante y digno de confianza todo el tiempo. Sé que aún diciendo esas palabras nos quedamos cortos, que no se puede medir, no se puede calcular, no lo pueden domesticar, no lo pueden controlar, no le rinde cuentas a nadie, es autoexistente, no se asemeja a nada, a nadie en su poder, en su gloria, no cambia, es constante, digno de confianza. Entonces, en conjunto esos términos pintan la imagen de un Dios trascendente,
¿Qué significa trascendente? Que está más allá de nuestra comprensión y nuestra experiencia. Trascendente está más allá de nuestra comprensión y experiencia. Supremo. Supremo significa cuya existencia es la fuente de toda la realidad, hermanos. De que Él exista, Él es la fuente de todo, de toda la realidad que podamos nosotros ver. ¿Y cómo podemos aplicar estos atributos que acabo de mencionar a nuestra vida? Bueno, aquí vamos a ver algunos. Primero vimos que era indecible. Su ser es un misterio. La mente humana nunca abarcará por completo. Aun cuando estemos con Él, ni toda la eternidad nos va a alcanzar para conocer al Dios indecible. Y esto nos debe de llevar a reconocer que nuestro conocimiento de Él siempre va a ser limitado. Siempre. Conocer perfectamente bien la Biblia, por decirlo así, es conocer solamente la punta del iceberg. Él es infinitamente todavía más. Nada más reveló lo que Él quiso sobre Él. Entonces tenemos que reconocer que nunca nuestro conocimiento de Él siempre va a ser limitado. Y esto nos debe de fomentar nuestra reverencia, la admiración constante y evitar que caigamos en la arrogancia de creer que lo entendemos todo, que entendemos todo la Biblia y todo de Dios. No, no se puede. La otra que les dije, incontenible. O sea que no puede ser limitado en lugar a una religión. No puede limitarse a una religión o una caja ni a una tradición. Él está en todos lados, también va unado con la omnipresente, es incontenible. Y esto nos debe de librar de la idea de que Dios solo actúa en un lugar o a través de ciertas personas. Podemos buscarlo y experimentarlo en cualquier situación, sabiendo que Él está presente en todo el universo y más allá del universo, fuera del tiempo. Inmensurable también, que les dije que su poder y amor y misericordia no tienen límite ni medida. Eso nos debe de llevar para decir que lo conocemos realmente. En esos momentos de mayor necesidad que tú tengas, saber que su amor es suficiente y que su poder para ayudarte es infinito, infinito. No hay problema tan grande que tú puedas tener que Él no supere. Si sigues ahí y si te deja ahí, pues es su sabiduría y su voluntad, por algo lo está haciendo para tu bien. Pero si no, si te saca, gloria a Dios. No hay problema tan grande. Su capacidad de respuesta es infinita. Él responde de muchas maneras. Por eso hay que estar atentos, velando en todo tiempo. Indomable. Que les dije que nadie puede controlarlo, manipularlo, ni obligarlo a hacer nuestra voluntad. Y eso nos obliga a nosotros a vivir con una actitud de sometimiento. Una actitud de sometimiento. Nos sometemos a su soberanía. Y dejamos de andar queriendo mandarlo o negociando con Él las cosas que no nos parecen. Porque entendemos este atributo y lo vivimos. Estamos conformes con la voluntad que Él decida. Somos felices porque cualquiera que sea su respuesta, Él es glorificado. Aunque a mí no me beneficie. Ya no mandamos o lo negociamos con Él. Aprendemos a depender humildemente de su voluntad perfecta, incluso cuando no lo entendamos. La otra, incomparable. No hay nadie más en quien confiar. Nadie que sea más digno de amor, ni nadie que valga más la pena buscar. Esto nos debe de impulsar a darle el primer lugar a Él. Si realmente tú has entendido que es incomparable, Él debe de ser el primer lugar en tu vida, en tu día. Y nos debe de ayudar a dejar de buscar seguridad, felicidad o valor en cosas pasajeras, como el dinero, el estatus, la familia incluso, el cónyuge, los hijos, los padres, la popularidad, porque Él es suficiente.
porque sabemos que Él es la única fuente de satisfacción verdadera, incomparable, invariable. Su carácter, sus promesas, su amor no cambian. Nunca se arrepiente de su palabra. Y aquí es donde está la roca de nuestra vida, hermanos. Porque en un mundo lleno de cambios, de personas inconstantes y circunstancias cambiantes, nosotros podemos descansar en que Dios siempre será justo y que siempre será amoroso y siempre cumplirá su palabra, aun a pesar de nosotros mismos, porque Él es invariable. Y esto te debe de llevar a estar en paz, una paz inquebrantable toda tu vida. A través de estas aplicaciones prácticas nos examinamos y nos damos cuenta si estamos caminando bien y si no es que no lo hemos conocido. Sabemos cosas acerca de Él, pero nos falta conocerlo por experiencia. En esencia, tan solo en ese canto vimos varias cosas importantes. Y de aquí en adelante yo te recomiendo que cuando escuches un canto y veas una palabra que no entiendas, profundízala, medítala. Y checa cómo la puedes aplicar, qué te debe de llevar hacia vivir a ti. No estemos cantando solamente así robóticamente, sin siquiera saber y deleitarnos, porque si no sabes lo que significa, pues no, tu adoración es hueca, no es diferente a la de los paganos. En esencia, al contemplar esos atributos que acabamos de ver, nuestra vida se transforma de un enfoque centrado en nosotros mismos, porque siempre tendemos a centrarnos en nosotros mismos y nuestras limitaciones, y entonces ahora nos vamos a una vida de adoración, de humildad, seguridad y confianza absoluta en el ser más grande que pueda existir, que ha existido y que existirá. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes si checan la escritura, cuando ahora entendemos un poquito por qué Pablo cuando está dando una carta termina en una doxología. ¿Qué es una doxología? Una alabanza a Dios. En el griego doxa, gloria, esplendor. Doxa, gloria, esplendor, y logos, palabra, expresión. Palabra, expresión, logos. ¿Por qué? Porque Pablo cuando estaba escribiendo la carta, entendía, veía todas estas cosas que estamos viendo nosotros, entendiéndolas, y lo llevaba a una expresión de alabanza que enfatizaba su gloria, su poder, su majestad y su eternidad, porque ya lo entendía, y así lo vivía. Y esa a menudo es una fórmula breve. La doxología es una fórmula breve, un himno utilizado para concluir oraciones también. Algún salmo o alguna carta, como él lo hacía en sus cartas que enviaba. El apóstol Pablo incluía doxologías en sus escritos como una respuesta natural y teológica al contenido que acababa de exponer él. Porque Dios le mostraba, así como lo estamos viendo ahorita. Y después de desarrollar profundos temas doctrinales, él discutir la grandeza de los planes de Dios o meditar en la misericordia y sabiduría divina, Pablo rompía en alabanza a Dios. Hacía doxologías, reconociendo la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. Afirmaba la gloria de Dios porque buscaba dirigir la atención de sus lectores a la magnificencia de Dios, cerrando un argumento con la verdad fundamental de su supremacía por encima de cualquier cosa creada. Y también expresaba asombro y gratitud. La doxología era una manifestación de su profunda reverencia y su profunda gratitud por la obra de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que él al final siempre terminaba con doxologías. La práctica de la doxología tiene una aplicación directa para nosotros, hermanos, porque nos enseña a atribuir toda la gloria a Dios en todo momento.
Eso es lo que nos enseña a nosotros, reconociendo que Él es la causa, Él es el medio y Él es el fin de tu existencia, de nuestra existencia y nuestra salvación. Por eso toda la gloria es de Él, porque Él es la causa, Él es el medio y Él es el fin de todo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a analizar algunas doxologías que hizo Pablo. Romanos 11, 33, 36. Romanos 11, 33, 36. Fíjate lo que dice. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hacemos una pequeña exégesis de esto que Él dice ahí, esta doxología es la culminación de los capítulos 9 al 11 de Romanos, donde Pablo reflexiona sobre la relación de Dios con Israel y los gentiles, porque capítulo 9, 10 y 11 se habla solamente de Israel y cómo Dios guardó un remanente y no ha dejado de cumplir las promesas que le hizo a Abraham. Y entonces, cuando Él dice de Él y por Él y para Él, es una fórmula concisa que establece la soberanía trina de Dios sobre la creación. Ahí establece la soberanía trina de Dios sobre la creación y la redención. De Él, por Él y para Él. La soberanía trina de Dios en la creación y en la redención. ¿Y qué significa? Que Dios es la fuente. Cuando dice el primer de Él. Dios es la fuente, el agente por Él y la meta o propósito para Él. Todo. Él es el agente, Él es la fuente, perdón, el agente y la meta. Es Él. Por eso Él es todo. ¿Se dan cuenta? Él es todo. Y esto te debe de enseñar y me debe de enseñar que incluso cuando los planes de Dios parecen complejos o difíciles de entender, sus juicios insondables, cuando suceda eso, ¿qué significa ahí la palabra insondables? La palabra insondables, ahí también para que entiendan estas palabras que no se usan comúnmente, pero que están en la Escritura y que tenemos que pues entender qué es lo que significa para poder interpretar mejor y poder aplicar mejor la vida. Es un adjetivo que se usa para describir algo que es tan profundo, vasto, misterioso, que no se puede medir, comprender o penetrar en su totalidad. Parecido a los otros atributos que les dije hace rato. Es algo que es tan profundo, vasto, misterioso, que no se puede medir, comprender o penetrar en su totalidad. Debido a su complejidad profunda o naturaleza enigmática, no se puede. Y aquí está hablando de sus juicios. Entonces, aunque no los podamos entender al 100%, nuestra respuesta debe ser siempre la adoración y la humildad. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos vivir reconociendo que nuestra vida y todo lo que hacemos, ¿a dónde debe estar centrado? En su gloria. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Cuando tú entiendas esto, hermano, hermana, realmente lo conozcas por experiencia, vas a dejar de estarte ensimismando en ti o en las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo es por Él y para Él y en Él. Él es el que importa. Y entonces tú pasas a segundo término. Él es tu todo. Esa es la vida cristiana. No es una extensión más que hacemos a nuestro diario vivir.
es toda nuestra vida, porque Él es todo en nuestra vida. Vamos a otra, 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Ahí vamos a ver, fíjate lo que dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos analizando doxologías de Pablo. Este versículo sigue inmediatamente a la confesión de Pablo de haber recibido la inmensa misericordia de Cristo, a pesar de haber sido el primero de los pecadores. Lo dijo en 1 Timoteo 1:15-16. Él, lo que está viendo ahí en los versículos 15 y 16, reconoce la misericordia de Dios, se reconoce como el primero de los pecadores y empieza diciendo esta doxología. Pablo alaba a Dios con una serie de títulos majestuosos. Rey de los siglos, que ha existido siempre, por siempre y para siempre, en la eternidad pasada, en la eternidad futura, todo el tiempo. Él es coexistente, inmortal, invisible. Es único y sabio Dios, no hay nadie como Él. Así lo reconoce en su majestuosidad Pablo. Y para exaltar la grandeza del ser que eligió, mostrar tanta bondad hacia un pecador como él, porque se está reconociendo así. Y en el contexto, algunos eruditos entienden que el Rey es Jesucristo, a quien se refiere en los versículos anteriores subrayando su deidad, porque después habla de Jesús. Jesús y Dios es lo mismo, sabemos que es Dios. Y por eso termina esa doxología. Y esto nos lleva a nosotros a aplicarlo de esta manera, porque nuestra alabanza a Dios no debe de ser solo por su grandeza intrínseca. O sea, naturalmente es grande, omnipotente. Nos debe de llevar también por su gracia salvadora. Porque siendo quien Él es, a ti y a mí que no éramos nada, peor que nada, pecadores, miserables, Él nos dio su gracia y nos salvó. Y cuando más comprendemos nuestra necesidad y su misericordia, porque también es importante entender nuestra necesidad que tenemos de este Dios que estamos conociendo, su misericordia, más intensa debe ser nuestra doxología que nosotros hagamos en nuestras oraciones, cuando estés orando. La última, Efesios 3:20-21. Efesios 3:20-21. Otra doxología más. Efesios 3:20-21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, alza la gloria en la iglesia, en el Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología concluye la oración de Pablo por los efesios después de haber explicado el misterio de Cristo, o sea, la unión de judíos y gentiles en la iglesia. Después de que él explica eso, suelta esta doxología. Y entonces Pablo empieza a alabar a Dios por su poder limitado, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria se manifiesta en la iglesia, en Cristo Jesús, indicando que la iglesia, como el cuerpo redimido de Cristo, debe de ser el lugar principal donde su poder y su gloria se exhibe al mundo. La iglesia, nosotros, debemos ser los que exhibamos su poder y su gloria al mundo y a los principados y potestades, no solamente al mundo. Efesios 3:10 lo dice, a los principados y a las potestades. Efesios 3:10. Entonces nuestro propósito como iglesia, no solo la edificación mutua entre nosotros, porque esa es tenemos que edificarnos. Pero hay otro más importante. Ser un instrumento a través del cual la gloria de Dios se manifieste a los demás. Edificarnos, sí,
pero principalmente es ser un instrumento a través de cual la gloria de Dios se manifiesta. O sea, estos atributos y los otros que Él nos ha transferido, como el amor, la misericordia, la paciencia, etcétera, etcétera, fruto del Espíritu, se manifiesten a los demás. Y nos debe de motivar a vivir de una manera digna de este alto llamado, sabiendo que el poder de Dios actúa en nosotros para lograr su propósito glorioso. ¿Cuándo se despliega el poder de Dios en tu vida? Cuando estás en obediencia, cuando estás viviendo así. La doxología es un elemento central de la adoración cristiana, como podemos verlo, porque a través de ella reconocemos que la conclusión lógica de la verdadera teología es la alabanza eterna a Dios. Tienes que cerrar con alabar a Dios de una forma comprensible, de una forma en que andes sometido a su voluntad. Ya estamos cerrando el estudio. El mundo de hoy nos invita a gloriarnos en nuestra sabiduría, ¿verdad? En nuestro estatus social o físico, tal vez en el poder o la valentía que tengas, o en tu cuenta bancaria. En eso nos invita el mundo a gloriarnos. Sin embargo, todas estas cosas son como el heno que se seca, la hojarasca, la madera que se pudre. Dios nos da el único motivo de gloria que tiene valor eterno, como lo hemos estado viendo: conocerle, conocer que Él es Jehová, el que ejercita misericordia para perdonar, juicio para gobernar con rectitud y justicia para actuar con rectitud inmutable. Tenemos que humillarnos, tenemos que dejar la gloria en Él, no en el yo, en Él. Y entonces buscar el reconocimiento en Él, no buscar reconocimientos temporales. Tenemos que conocerlo como la búsqueda y el propósito central de nuestra vida, porque eso va a afectar la manera en que adoramos, la manera en que oramos, y por eso es importantísimo el estudio de la palabra de Dios y la oración, como ya dije. Tenemos que demostrar el conocimiento de Dios a través de nuestra vida, ejerciendo misericordia con los necesitados y actuando con justicia y rectitud en todas nuestras decisiones que podamos tomar. No podemos amar a un Dios que no conocemos. No se puede. No podemos confiar plenamente en alguien cuya naturaleza ignoramos. Por eso luego a veces andamos con miedos, con incertidumbres, con depresiones. Porque aunque decimos que somos creyentes y tal vez seamos creyentes, realmente, pues ignoramos su naturaleza. ¿Cómo vas a confiar en un Dios así? La apatía espiritual, fíjate, escucha, la apatía espiritual comienza con una visión disminuida de Dios. Pero es que a veces nos da flojera estudiar la Escritura, meditar en ella, orar en ella. Eso es apatía espiritual. Y te va a llevar a una visión disminuida de Dios. Y te va a afectar mucho tu forma de vivir. Tenemos que meditar. Hay un desafío para ustedes. Tenemos que ir más allá de los versículos superficiales que hemos conocido hasta el día de hoy. A lo largo de nuestra vida cristiana, tenemos que dedicar tiempo a meditar en su omnipotencia, por ejemplo, que Él puede hacerlo todo, pero medítalo. ¿Cómo te afecta tu vida eso? Saberlo. Su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Su amor, que Él se entregó por ti. Su justicia, que Él siempre es recto. ¿Cómo te afecta tu vida? Permite que esas verdades te aplasten con su majestad. Y luego, pues te levanten con su misericordia. Porque así ocurre. El conocimiento de los atributos de Dios es la única ancla para tu alma en medio de este mundo tormentoso, de este mundo caído. El conocimiento de los atributos de Dios es la fuente inagotable de tu gozo. De ahí depende tu gozo. Porque la mayor felicidad se encuentra en Él,
no en tu cónyuge, no en tus hijos, no en lo que tienes, no en tu salud, entiéndelo, sino en Él. Vívelo. Que cada atributo que conozcamos y que estamos conociendo nos impulse a una adoración más profunda y una obediencia por amor más autodisciplinada, una obediencia fiel, una esperanza firme en cualquier circunstancia que estemos atravesando o que vayamos a atravesar en algún momento. Si Él es santo, tú debes de ser santo, ¿no? Si Él es fiel, tú debes de confiar en Él. Si Él es amor, tú debes de amar. Si no, no digas que no, que le conoces. El Señor es Rey y su grandeza es inescrutable. Alabémoslo y vivamos para su gloria por siempre. Eso es lo más importante de cada estudio que tomamos. Hasta aquí vamos a terminar este estudio. El siguiente vamos a ver una cita de Juan 4:22. Juan 4:22, donde dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vamos a analizar una exégesis de esta cita para seguir aprendiendo más de los atributos de Dios, si Dios nos lo permite. Porque tenemos que entender que nuestra verdadera necesidad hoy día como creyentes, o si eres incrédulo, si me estás escuchando, es conocer a Dios, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Conocerlo de manera personal y bíblica. Porque eso va a transformar tu vida. Está de por medio de la vida eterna. Y la salud espiritual, si eres creyente, está de por medio de tu salud espiritual. Y la de la iglesia, porque si tú andas en pecado, como somos un cuerpo, afectas toda la iglesia. O sea, es afectado el cuerpo de Cristo. Entonces el pecado de unos afecta a todos. Entonces quedamos con esto para meditarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das nuevamente de ser confrontados por estas enseñanzas, por estos atributos que hoy día hemos conocido. Sabemos que todo empieza por nuestra mente, pero no permitas que se quede ahí en nuestra mente nada más y que se nos olvide, sino que a partir de hoy empecemos a hacer, enfocarnos más en el ser que en el hacer. Eso es lo más importante, sabiendo que tú para eso nos llamaste, para andar en santidad, que entendamos que nuestra prioridad y nuestra estabilidad, nuestro valor, nuestra vida estable, el gozo, la paz, el contentamiento, el fruto, depende del concepto que tengamos de ti. Y no de lo que conozcamos intelectualmente o sepamos de ti, sino de lo que vivimos en nuestra vida. Ayúdanos, sabemos que dependemos de ti para eso, a nosotros como padres, como hijos, como cónyuges, como esposo, como esposa, como vecinos, como hermanos en la iglesia, como hermanos de la familia, que podamos aplicar todo lo que, esos atributos que vimos hoy en nuestra vida, en tu poder y en tu fuerza, que tu Espíritu Santo no nos permita vivir de otra manera, que siempre nos recuerde y nos redarguya, y nos lleves al arrepentimiento para poder arrepentirnos y seguir creciendo para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por este estudio, despídenos en tu paz, y que podamos dormir en paz, y mañana, como nuestra prioridad, cada día sea conocerte por experiencia a ti. Te pedimos todo esto en Cristo.